Cuando vi a mi padre tocar a mi nieta de 9 años en el patio de juegos, supe que esta vez no me quedaría callada como hice con mi propia hija 30 años atrás. Lo que hice después fue tan devastador que hasta el día de hoy me pregunto si fui demasiado lejos. Pero te juro por lo más sagrado que no me arrepiento de nada. Querida, necesito contarte esta historia antes de que me lleve Dios, porque es una de esas verdades que queman por dentro y que solo una mujer que ha vivido lo que yo he vivido puede entender. Es una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones, pero es mi verdad y necesito soltarla antes de cerrar los ojos para siempre. Mi nombre es Odrina Salvat, tengo 74 años y durante décadas cargué con el peso de haber fallado como madre. Verás, cuando mi hija Mara tenía 14 años, empecé a notar cambios extraños en ella. Se volvió retraída, dejó de hablarme con confianza, tenía pesadillas constantes y se negaba rotundamente a quedarse a solas con mi padre, su abuelo Dacio. En aquel entonces, los años 80, estas cosas no se hablaban. Mi padre era un hombre respetado en el pueblo, mecánico de profesión y catequista de la parroquia. Todos lo veían como un santo, un hombre devoto que había criado solo a su hija, después de que mi madre muriera cuando yo tenía 12 años. Pero yo empecé a ver señales que me helaban la sangre. Mara dibujaba cosas extrañas, figuras masculinas amenazantes, y cuando le preguntaba por qué ya no quería ir al taller del abuelo los sábados como antes, se ponía pálida y cambiaba de tema. Una tarde la encontré llorando en su cuarto, abrazada a su almohada, y cuando traté de consolarla, me apartó con una violencia que no era propia de ella. «No me toques», me gritó, y esas palabras se me clavaron como dagas en el corazón. Intenté hablar con mi padre, pero él tenía una manera de hacerme sentir loca, de voltear las situaciones hasta que yo terminaba pidiendo disculpas por mis imaginaciones. «Odrina», me decía con esa voz pausada que usaba para sermonear, «estás viendo fantasmas donde no los hay. La niña está creciendo, es normal que se ponga rebelde». Y yo, cobarde como era, dependiente económicamente de él, me callé. Me tragué mis sospechas y dejé que el tiempo pasara, esperando que mis miedos fueran solo paranoia de madre sobreprotectora. Pero el tiempo no cura todas las heridas, querida. Algunas las infecta hasta volverlas gangrenosas. Mara creció distante, se casó joven para irse de casa, y aunque nunca hablamos directamente del tema, siempre hubo una tensión entre nosotras, un reproche silencioso en sus ojos que me recordaba mi cobardía. Cuando nació mi nieta Eira, pensé que tal vez podríamos sanar esas heridas, que ser abuela me daría una segunda oportunidad de proteger a una niña de mi sangre. Eira era una criatura hermosa, de cabello castaño y ojos verdes como esmeraldas, inteligente, curiosa, llena de vida. Mi padre, ya entrado en los 70, parecía haberse suavizado con la edad. Se mostraba cariñoso con la niña, le enseñaba oficios en su taller, le contaba historias de santos y mártires. Mara, que había logrado construir una vida estable con su esposo, veía con buenos ojos que su hija tuviera una relación cercana con su bisabuelo. «Al menos ella sí puede disfrutar de él», me decía. Y yo no sabía si esas palabras escondían ironía o genuina resignación. Todo cambió cuando Eira cumplió 9 años. Empezó con pequeñas cosas. La niña ya no corría hacia el taller cuando llegábamos de visita. Se quedaba pegada a mi falda cuando su bisabuelo la llamaba. Una tarde, mientras esperábamos en el patio de juegos del parque cerca de casa, vi algo que me partió el alma en dos. Mi padre había llevado a Eira a los columpios, y desde la banca donde yo estaba sentada, los observé. Al principio todo parecía normal. Él la empujaba suavemente. Ella reía, pero entonces la bajó del columpio y la sentó en sus piernas en una banca apartada. Lo que vi después me heló la sangre. Sus manos se movían de manera que no era apropiada, tocándola por encima de la ropa mientras le susurraba algo al oído. Eira se veía incómoda. Trataba de bajarse, pero él la mantenía ahí con firmeza, sonriendo como si fuera un juego inocente. Cuando me acerqué, él inmediatamente cambió de posición. Fingió que solo la estaba consolando porque supuestamente se había lastimado la rodilla. Pero yo había visto lo suficiente. Los ojos de mi nieta me lo confirmaron todo.
esa mirada perdida, esa expresión de confusión y miedo que reconocí, porque la había visto antes en los ojos de mi propia hija, 30 años atrás. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa como un alma en pena, reviviendo cada señal que había ignorado con Mara, cada oportunidad perdida de protegerla. No podía permitir que la historia se repitiera, no con Eira, no otra vez, pero también sabía que enfrentar a mi padre directamente sería inútil. Él tenía 82 años, pero seguía siendo un manipulador experto, y yo seguía siendo su hija, condicionada por décadas de sometimiento psicológico. Decidí ser más astuta esta vez. Empecé a documentar todo, los cambios de comportamiento de Eira, sus dibujos inquietantes, las veces que se negaba a ir al baño sola después de visitar a su bisabuelo. Compré un pequeño grabador de casetes y comencé a registrar conversaciones, buscando inconsistencias en las historias de mi padre sobre el tiempo que pasaba con la niña. Fue entonces cuando conocí a Tadeo Irún, mi vecino farmacéutico jubilado. Era un hombre discreto, de unos 60 años, que había perdido a su esposa hacía poco. Una tarde, mientras yo lloraba en mi jardín después de otra confrontación fallida con Mara sobre mis obsesiones, él se acercó y me ofreció un pañuelo. No sé qué vio en mi cara, pero me dijo: «Señora Odrina, si necesita ayuda con algo delicado, yo entiendo de estas cosas. Mi esposa pasó por algo similar cuando era niña». Tadeo se convirtió en mi aliado inesperado. Me explicó cómo documentar apropiadamente las señales sin contaminar evidencia, me dio el contacto de una pediatra forense de confianza y me ayudó a entender que mi instinto maternal no estaba equivocado. «Los depredadores no cambian», me dijo una tarde mientras tomábamos té en su cocina. «Solo se vuelven más cuidadosos con la edad». Pero no todos estaban de mi lado. Mi tía Uxía, hermana menor de mi padre, era su defensora más férrea. Uxía había sido siempre una mujer dominante, de lengua afilada, que manejaba las finanzas del taller y tenía influencia en la parroquia. Cuando comencé a insinuar mis preocupaciones sobre Eira, ella me atacó con una crueldad que me dejó sin aliento. «Odrina», me dijo durante una cena familiar, con toda la familia presente, «siempre has sido una mujer amargada y celosa. Primero inventaste historias sobre Mara para llamar la atención, y ahora quieres hacer lo mismo con Eira. Tu padre es un santo, y tú eres una víbora envenenada que no puede soportar ver a otros felices». Las palabras me dolieron tanto que salí corriendo de la casa, pero lo que más me dolió fue ver que Mara no me defendió. Se quedó callada, mirando su plato, como si parte de ella creyera que su tía tenía razón. Esa humillación pública fue mi punto de quiebre. Mi padre, con su sonrisa benévola, me abrazó teatralmente frente a todos y dijo: «Perdona a tu hija, señor, porque no sabe lo que dice». Todos rieron, pensando que era una broma cariñosa, pero yo vi la malicia en sus ojos. Esa noche, Mara me llamó y me dijo que tal vez sería mejor que no viera a Eira por un tiempo, hasta que te calmes y dejes de ver fantasmas. Me quedé sin acceso a mi nieta justo cuando más la necesitaba proteger. Caí en una depresión profunda. Sufrí ataques de ansiedad que me dejaban sin aire, y hubo noches en las que consideré seriamente quitarme la vida. Pero Tadeo no me abandonó. Me llevaba medicamentos para la ansiedad, me acompañaba a caminar y, sobre todo, me recordaba que rendirme significaría condenar a Eira al mismo destino que había sufrido Mara. Fue él quien me sugirió una estrategia diferente. «Si no puedes protegerla directamente», me dijo, «entonces tienes que ser más inteligente que él. Los hombres como tu padre dependen de su reputación, de la imagen que proyectan. Si logras documentar evidencia sólida y la usas estratégicamente, puedes quitarle el poder que tiene sobre la familia». Empecé a investigar el pasado de mi padre con una determinación que no sabía que tenía. Hablé discretamente con mujeres mayores del pueblo, ex catequistas, madres de niños que habían estado bajo su tutela espiritual. No encontré denuncias formales, pero sí un patrón inquietante de comentarios susurrados, de madres que habían decidido cambiar a sus hijos de catequesis sin dar explicaciones claras. Doña Remedios, una mujer de 80 años que había sido catequista en los 70, me confió algo que me heló la sangre.
Tu padre tenía maneras extrañas de enseñar sobre el cuerpo y el alma. Decía cosas que no me parecían apropiadas para niños, pero en esa época no sabíamos cómo cuestionar a un hombre de la iglesia. Cuando le pedí detalles, me contó que mi padre solía usar ejemplos físicos para explicar conceptos religiosos, tocando a los niños de maneras que ella consideraba inapropiadas, pero que él justificaba como enseñanzas sobre el templo sagrado del cuerpo. Armada con esta información, desarrollé un plan que me tomaría meses ejecutar. Primero, necesitaba evidencia directa. Sabía que mi padre citaba a Eira los miércoles por la tarde para arreglar su bicicleta en el taller. Con la ayuda de Tadeo, logré esconder un pequeño grabador en una repisa alta del taller, camuflado entre herramientas viejas. Lo que grabé durante esas sesiones me confirmó mis peores temores. No eran conversaciones explícitamente sexuales, pero sí profundamente perturbadoras. Mi padre mezclaba enseñanzas religiosas con comentarios sobre el cuerpo de la niña. Le decía que era especial y que su relación era un secreto sagrado entre ellos y Dios. La grabación más perturbadora fue una en la que le explicaba a Eira que las niñas buenas obedecen a los hombres mayores porque así lo quiere Jesús, mientras se escuchaban sonidos de ropa moviéndose y la respiración agitada de mi nieta. Con esas grabaciones y los testimonios que había recopilado, fui con Tadeo a ver a la pediatra forense que él conocía. La doctora Salinas era una mujer seria, de unos 50 años, que había trabajado en casos de abuso infantil durante décadas. Después de escuchar las grabaciones y revisar los dibujos y comportamientos que había documentado, me confirmó que había señales claras de abuso sexual. Señora Salvat, me dijo con gravedad, lo que me está mostrando es consistente con un patrón de grooming y abuso sexual infantil. Las grabaciones, aunque no muestran actos explícitos, demuestran una dinámica de poder inapropiada y sexualizada. Los dibujos de su nieta y los cambios de comportamiento que describe son típicos de niños que están siendo victimizados. Pero cuando le pregunté sobre hacer una denuncia formal, me explicó las limitaciones. Sin evidencia física reciente o testimonio directo de la menor, será difícil proceder legalmente. Los casos de abuso intrafamiliar son complejos, especialmente cuando el perpetrador tiene una reputación sólida en la comunidad. Necesitaríamos que la niña hablara, y eso podría traumatizarla aún más. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si el sistema legal no podía proteger a mi nieta, entonces yo encontraría otra manera de detener a mi padre. Pero no sería a través de la violencia física. Eso sería imposible para una mujer de mi edad y complexión. Sería algo mucho más devastador. Destruiría la imagen pública que lo protegía. Lo despojaría de todo el poder social que le permitía seguir lastimando niños. Mi plan era meticuloso y requería paciencia. Primero, comencé a enviar cartas anónimas a padres de familia de la parroquia, adjuntando fragmentos editados de las grabaciones donde se escuchaba a mi padre usando lenguaje inapropiado con una menor. No mentí ni inventé nada. Simplemente dejé que sus propias palabras hablaran por él. Las cartas incluían preguntas como: ¿le parece apropiado que un catequista hable así con su hija? Y ¿sabía usted que el señor Salvat tiene sesiones privadas con niñas en su taller? El efecto fue inmediato. Los padres comenzaron a hacer preguntas incómodas en la parroquia. Algunos retiraron a sus hijos de la catequesis sin dar explicaciones. El párroco, presionado por las inquietudes de los feligreses, tuvo que hablar con mi padre sobre mantener límites apropiados con los menores. Pero eso era solo el comienzo. Mi segunda estrategia atacó su sustento económico. Durante años, yo había llevado las cuentas del taller de mi padre y sabía exactamente qué trabajos había hecho sin reportar a Hacienda, qué facturas había inflado, qué materiales había vendido sin registro. Con esa información, hice una denuncia fiscal anónima, adjuntando copias de recibos y documentos que había guardado durante décadas. La auditoría fiscal llegó como un huracán. Mi padre, que nunca había sido cuidadoso con sus registros porque confiaba en que nadie se atrevería a cuestionarlo, se encontró enfrentando multas enormes y la posibilidad de cargos por evasión fiscal. Su reputación de hombre honesto comenzó a tambalearse
cuando los vecinos se enteraron de que había estado engañando al fisco durante años. Pero mi golpe más devastador vino a través de Uxía, mi tía. Había descubierto que ella había estado cobrando comisiones ilegales por conseguir trabajos para el taller, usando su influencia en la parroquia para dirigir contratos hacia mi padre a cambio de sobornos. Tenía recibos, transferencias bancarias, toda la evidencia necesaria para demostrar que había estado usando su posición en la iglesia para beneficio personal. La confronté una tarde en su casa, con todos los documentos extendidos sobre su mesa de comedor. Uxía, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, puedes elegir, o dejas de defender a mi padre y te alejas de esta situación, o mañana mismo estos documentos llegan al obispado y a Hacienda. Tú decides si quieres hundirte con él o salvarte. Vi el miedo en sus ojos, la comprensión de que su mundo cómodo estaba a punto de colapsar. Uxía era muchas cosas, pero no era tonta. Sabía que si esos documentos se hacían públicos, perdería no solo su posición en la parroquia, sino también su pensión, y posiblemente enfrentaría cargos criminales. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó con voz temblorosa. Quiero que le digas a toda la familia la verdad sobre lo que sabías de Mara en los 80. Quiero que admitas que cerraste los ojos porque te convenía mantener la imagen de santo de mi padre. Y quiero que te alejes de Eira para siempre. Uxía se derrumbó esa tarde. Entre lágrimas me confesó que había sospechado del comportamiento de mi padre con Mara, pero que había elegido ignorarlo porque el taller le daba una vida cómoda y una posición respetada en el pueblo. Pensé que si no lo veía directamente, no era mi responsabilidad, me dijo. Pero cuando empezaste a hablar de Eira, supe que tenía que elegir entre mi comodidad y mi conciencia. Con Uxía neutralizada, mi padre perdió a su defensora más poderosa, pero aún faltaba el golpe final. Había guardado la grabación más comprometedora para el último momento. Una conversación donde mi padre, creyendo que estaba solo en el taller, había hablado consigo mismo sobre sus niñas especiales y cómo Dios le había dado el don de guiarlas hacia la pureza. Era perturbador, blasfemo y completamente devastador para un hombre que había construido su identidad alrededor de ser un líder espiritual. Envié copias de esa grabación al obispado, al párroco local y a los líderes de la comunidad, no como una denuncia formal, sino como una preocupación de una feligresa sobre el bienestar espiritual de los menores. Dejé que ellos sacaran sus propias conclusiones. El efecto fue como una bomba nuclear en la vida de mi padre. En cuestión de semanas fue removido de todas sus posiciones en la parroquia. Los clientes del taller comenzaron a llevarse sus vehículos a otros mecánicos. Los vecinos que antes lo saludaban con respeto, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Su mundo social, construido durante décadas, se desmoronó como un castillo de naipes. Pero el golpe más duro vino cuando Mara finalmente se quebró, confrontada con toda la evidencia, con el testimonio de Uxía y con la realidad de que su hija estaba mostrando los mismos síntomas que ella había mostrado 30 años atrás. Mi hija tuvo que enfrentar verdades que había enterrado durante décadas. Una noche lluviosa de octubre, Mara llegó a mi casa con Eira. Ambas habían estado llorando. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito que sepas que me acuerdo. Me acuerdo de todo lo que él me hizo y me acuerdo de que tú trataste de protegerme, pero yo tenía tanto miedo que te rechacé. He estado en terapia con Eira y ella me ha contado cosas que me han hecho recordar mi propia infancia. Esa noche, por primera vez en 30 años, mi hija y yo lloramos juntas. Lloramos por la niña que ella había sido, por la mujer en la que se había convertido cargando ese trauma, y por la niña que Eira era, que había tenido que pasar por lo mismo que su madre. Pero también lloramos de alivio, porque finalmente la verdad había salido a la luz y podíamos empezar a sanar. Mi padre, enfrentado con el colapso total de su mundo, sufrió lo que los médicos llamaron un evento cerebrovascular menor. No fue un derrame masivo, pero sí lo suficiente para afectar su habla y su coordinación. Quedó con una ligera disartria que hacía que sus palabras sonaran arrastradas y desarrolló una paranoia que lo hacía ver enemigos en cada esquina, pero no murió. Esa fue mi decisión más cruel, dejarlo vivir con las consecuencias de sus actos.
Cada día tenía que despertar en un mundo donde ya no era el hombre respetado que había sido, donde los niños corrían cuando lo veían acercarse, donde las madres susurraban advertencias cuando mencionaban su nombre. Su identidad, todo lo que había sido, se había evaporado. Durante los meses siguientes, mi padre se convirtió en un fantasma de sí mismo. Vivía solo en su casa, porque ningún miembro de la familia quería estar cerca de él. Su salud se deterioró rápidamente, no solo por el derrame, sino por la depresión y el aislamiento. Dejó de comer regularmente, dejó de cuidar su higiene personal, dejó de salir de casa excepto para comprar lo mínimo necesario. Yo lo visitaba una vez por semana, no por compasión, sino para asegurarme de que entendiera completamente lo que había perdido. Le llevaba fotos de Eira sonriendo en terapia. Le contaba sobre los progresos que estaba haciendo mi nieta para sanar del trauma que él le había causado. ¿Ves lo que hiciste?, le decía. ¿Ves el daño que causaste a 2 generaciones de tu propia familia? Él nunca admitió culpabilidad directamente, pero vi en sus ojos que sabía exactamente por qué había caído su mundo. A veces trataba de justificarse, murmurando sobre malentendidos y interpretaciones equivocadas, pero ya no tenía la fuerza ni la credibilidad para mantener sus mentiras. La carta anónima llegó 6 meses después del derrame de mi padre. Era simple, directa, y me heló la sangre. Tú sabías desde antes, tú sabías lo que le hacía a Mara y no hiciste nada. Ahora quieres ser la heroína, pero eres tan culpable como él. La carta incluía detalles específicos sobre el comportamiento de Mara en los 80, detalles que solo alguien muy cercano a la familia podría conocer. Mi primera sospecha fue Tadeo. Tal vez había malinterpretado sus intenciones, tal vez había estado jugando un juego más complejo del que yo entendía. Pero cuando lo confronté, vi genuina sorpresa en sus ojos. Señora Udrina, me dijo, yo perdí a mi esposa por traumas similares. Jamás la juzgaría por no haber podido proteger a su hija en una época donde estas cosas no se hablaban. Alguien más está tratando de manipularla. Fue Mara quien resolvió el misterio. Durante una de nuestras sesiones de terapia familiar, mencionó casualmente que Uxía había hecho comentarios extraños sobre responsabilidades compartidas y culpas que se reparten. Cuando presioné para obtener más detalles, Mara me contó que su tía había insinuado que yo había sido negligente al no detener el abuso cuando Mara era adolescente. Confronté a Uxía una última vez, y esta vez no fui sutil. Fuiste tú quien escribió la carta, le dije. No era una pregunta. Sabías lo que estaba pasando con Mara en los 80, y en lugar de protegerla, elegiste proteger tu comodidad. Ahora que todo salió a la luz, quieres repartir la culpa para sentirte mejor contigo misma. Uxía se derrumbó completamente. Entre sollozos, admitió que había escrito la carta porque no podía soportar la culpa de haber sido cómplice silenciosa durante décadas. Pensé que si tú también cargabas con la culpa, yo me sentiría menos monstruosa, me confesó. Pero tienes razón. Yo sabía, y elegí no ver porque me convenía. Soy tan responsable como él. Esa confesión me dio una extraña sensación de cierre, pero también me hizo reflexionar sobre mis propias responsabilidades. Era cierto que había fallado como madre 30 años atrás, que mi cobardía había permitido que Mara sufriera, pero también era cierto que había aprendido de ese error y había luchado ferozmente para proteger a Eira, incluso cuando eso significó destruir a mi propio padre. Mi padre murió en febrero, durante una de las noches más frías del invierno. Oficialmente fue neumonía por broncoaspiración, una complicación común en pacientes con dificultades para tragar después de un derrame. Pero yo sabía que realmente había muerto de soledad y vergüenza, consumido por la pérdida de todo lo que había valorado: su reputación, su poder, el respeto de su comunidad. Fui la única que asistió a su funeral. Ni Mara ni Uxía quisieron estar presentes. El párroco hizo una ceremonia breve, sin elogios, sin menciones de su servicio a la comunidad. Fue enterrado en silencio, como había vivido sus últimos meses. Pero incluso en su funeral, no pude resistir un último acto de crueldad. Cuando el párroco se preparaba para la ceremonia, le pedí que moviera el ataúd para que no quedara directamente frente al crucifijo del altar. Mi padre perdió su fe al final,
le mentí. Creo que estaría más cómodo sin esa vista. Era una mentira piadosa que escondía una verdad cruel. Quería negarle incluso en la muerte el consuelo de los símbolos religiosos que había usado para justificar sus crímenes. El párroco, que conocía los rumores sobre mi padre, no hizo preguntas. Simplemente movió el ataúd como le pedí. Mientras veía el cajón en su nueva posición, sentí una satisfacción fría y completa. Incluso muerto mi padre no tendría paz. Ahora, 2 años después, Eira está floreciendo en terapia. Ha aprendido a hablar sobre lo que le pasó, ha entendido que no fue su culpa y está desarrollando herramientas para procesar su trauma. Mara y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad brutal y perdón mutuo. Tadeo se ha convertido en una figura paterna para Eira, un hombre que le demuestra que no todos los adultos mayores son peligrosos. Pero la pregunta que me persigue cada noche es si hice lo correcto. Destruí a mi padre de manera sistemática y despiadada, usando su propia reputación como arma contra él. No lo maté con mis manos, pero sí orquesté su muerte social y emocional con una precisión que a veces me asusta. ¿Era justicia o venganza? ¿Era protección o crueldad? Hay noches en las que me despierto preguntándome si fui demasiado lejos. Tal vez podría haber encontrado otra manera de proteger a Eira sin destruir completamente a mi padre. Tal vez podría haber buscado ayuda profesional, haber intentado una intervención familiar, haber explorado opciones legales más a fondo. Pero entonces recuerdo los ojos de mi nieta en el patio de juegos. Recuerdo los años de silencio que permitieron que Mara sufriera y sé que hice lo único que podía hacer. Mi padre era un depredador que usaba su posición de respeto y autoridad para lastimar niños. Durante décadas, la comunidad lo protegió porque era más fácil creer en su fachada de santidad que enfrentar la realidad de sus crímenes. Yo simplemente quité esa protección y dejé que enfrentara las consecuencias de sus actos. ¿Me arrepiento? No, ni por un segundo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual, tal vez incluso con más crueldad, porque al final del día, mi responsabilidad no era con mi padre, sino con las niñas que él lastimó y con todas las que podría haber lastimado en el futuro si yo no hubiera actuado. Querida, si has llegado hasta aquí conmigo en esta historia, te pido perdón por haberte hecho pasar por todo esto. Sé que ha sido largo, sé que ha sido duro, pero necesitaba contarlo completo, necesitaba que entendieras cada detalle, cada decisión, cada consecuencia. Estas historias no se pueden contar a medias, porque la verdad completa es lo único que les da sentido. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido, te pido que me dejes un comentario. Cuéntame tu historia o simplemente dime que me escuchaste. A veces saber que no estamos solas en nuestro dolor es lo único que necesitamos para seguir adelante. Y si eres nueva aquí, si esta es la primera vez que escuchas una de mis historias, te invito a que te suscribas a este canal. Solo tienes que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil. Todos los días estamos aquí, compartiendo historias que necesitan ser contadas, verdades que necesitan ser escuchadas. Te prometo que cada relato te va a dejar sin aliento, porque estas son las historias reales de mujeres reales que han vivido, que han sufrido y que han encontrado maneras de sobrevivir. También te pido que le des me gusta a este video si te ha parecido importante. Sé que es un tema difícil, pero es precisamente por eso que necesita ser compartido. Mientras más personas escuchen estas historias, más difícil será para los depredadores esconderse detrás de fachadas respetables. Perdóname si he sido muy cruda, si he hablado demasiado tiempo, pero necesitaba este desahogo. Necesitaba soltar esta verdad que he cargado durante años. Necesitaba que alguien más supiera lo que realmente pasó. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por ser testigo de mi historia. Nos vemos mañana con un nuevo relato que te va a estremecer el corazón. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda, nunca estás sola en tu dolor.